Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quien les habla es Sonali Quintana Ramírez. El día de hoy vamos a analizar y comprender cuáles son los impactos ambientales de este ecosistema que es el bosque inundable aluvial, ¿verdad? Nuestro objetivo de hoy, como bien les dije, es analizar los impactos ambientales que ellos tienen, cuáles son las áreas afectadas por ello, cuáles son las causas y consecuencias que tienen los impactos ambientales en este ecosistema y obviamente las conclusiones y reflexiones sobre ello, ¿verdad? Bien, primero vamos con los datos principales, los datos generales, dónde está ubicado, cuál es la área, cuál es su ubicación. Sabemos que el bosque pluvial inundable se localiza principalmente en la cuenca amazónica. Nos dice que más de 9 millones de hectáreas en el Perú son el 7%, que lo cual les abarca el departamento como Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Puno. Se sabe que se ubica en la ribera de los ríos de aguas blancas, que es el río de Barceas y el río Igapó. Estos generalmente están por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar, que obviamente se inundan estacionalmente. ¿Cuál es su extensión de este ecosistema? Es que es un ecosistema crítico y extenso que está cubriendo aproximadamente el 18%, lo que equivale a unos 135.000 metros cuadrados. Esto se encuentra en zonas claves, y esto tiene obviamente una rica biodiversidad ecológica y cumple funciones ecológicas vitales. ¿Cuál es la importancia de este ecosistema? Es que estos desempeñan un papel sumamente crucial en la ecología del Perú, ya que ellos proporcionan lo que es los servicios ambientales esenciales y obviamente en apoyando a las comunidades, economías locales. Su preservación es vital para el bienestar ambiental social y debido a que esto regula el ciclo hidrológico y actúa como una gran humedal que almacena agua y previene la erosión del suelo. Bien, pero no todo es color rosado, ¿no? Obviamente que también tiene los impactos ambientales que están generados también por la activación humana y por los impactos que son relativamente naturales, que se causan naturalmente. Bien, vamos con los impactos ambientales. ¿Cuáles son los principales impactos ambientales que, que este ecosistema enfrenta? Podemos ver la deforestación, que es uno de los principales problemas que abarca los bosques aluviales inundables, ya que consiste en la eliminación de grandes áreas de árboles para obviamente obtener madera o si no ampliar a zonas agrícolas o construir carreteras o asentamientos humanos, ¿no? En la, También podemos ver lo que es la agricultura agresiva. Esto se ve a que se busca una mayor producción utilizando grandes extensiones de terreno, máquinas pesadas y productos químicos como fertilizantes y pesticidas. También tenemos lo que es la contaminación de los ríos. Obviamente que los ríos cumplen un rol muy importante en este caso, ya que ellos son fundamentales, ya que gracias a ellos crece la vegetación de nutrientes que obviamente que permite el crecimiento y obviamente transporta el nutriente y permiten el crecimiento de la vegetación, ¿no? Sin embargo, obviamente, muchas actividades humanas que generan esta contaminación, obviamente mediante residuos domésticos, industriales, agrícolas y mineros. Como dato general podemos ver, o datos importantes, es que el mercurio utilizado en algunas actividades mineras puede acumularse en los peces y eso lo cual obviamente genera un daño y todo eso se expande en todo el río, ¿verdad? También tenemos la explotación petrolera, que es la extracción del petróleo que requiere la construcción de carreteras, pozos, y campamentos dentro de esas áreas naturales, lo cual estas actividades provocan obviamente cambios significativos en los ecosistemas. Veamos otro impacto ambiental que tenemos. Esto es muy común y obviamente es uno de los principales, uno de los más fuertes que este ecosistema enfrenta, que es la minería ilegal. Obviamente esta actividad destruye grandes extensiones de bosque y obviamente que modifica el cauce natural de los ríos. Además, genera obviamente sentimientos que esturbian el agua e impiden el paso de la luz necesaria para muchos organismos acuáticos, ¿no?
obviamente la vida acuática que hay ahí adentro. Vemos también el cambio climático. Obviamente el cambio climático está alterando los patrones normales de la lluvia y la temperatura en la Amazonía. Esto afecta obviamente directamente a los bosques aluviales inundables porque dependen de los ciclos naturales de inundación. Obviamente las sequías son cada vez más intensas y frecuentes, mientras que algunas inundaciones alcanzan niveles obviamente extremos. Estas alteraciones dificultan la adaptación de muchas especies, obviamente por el cambio brutal que hay en los climas, ¿verdad? Veamos cuáles son las áreas degradadas por estos impactos ambientales, ¿verdad? Aquí podemos ver un cuadro general también de todos los años que he veniendo de un análisis de cuáles son las áreas más degradadas de este ecosistema, ¿verdad? Podemos ver que tenemos la Madre de Dios, cuenca del río Marañón, cuenca del río Cayali, cuenca del río Guayaga y cuenca del río Napo. Bueno, en sí las principales áreas degradadas de los bosques aluviales inundables en el Perú se localizan en estas regiones que acabamos de mencionar, que son el Madre de Dios, Loreto y Ucayali. Estas zonas han sido obviamente afectadas principalmente por la minería ilegal, por la explotación petrolera, la deforestación y la expansión agrícola. Como consecuencia, obviamente, se han producido pérdidas de la biodiversidad, han producido también la contaminación de los ríos, degradación de los suelos y las alteraciones en el equilibrio ecológico, lo cual pierde las alteraciones ecológicas sumamente importantes de estos ecosistemas. Veamos con las causas antrópicas. Antrópicas que este ecosistema tiene. Podemos ver también como el crecimiento de la demanda de productos agrícolas, la falta de planificación, obviamente el vertimiento de aguas residuales, que esto se ve muy común, es la extracción de minerales y petróleo, lo cual esto genera residuos tóxicos que pueden llegar a los ríos mediante derrames o descargas inadecuadas. Obviamente que esto se expande por todo el río. También podemos ver lo que es la falta de planificación territorial. Eh, Se puede decir que en muchas regiones se desarrollan actividades agrícolas sin considerar la capacidad del ecosistema para sostenerlas, lo cual obviamente genera lo que son los daños ambientales a largo plazo. Podemos ver las causas acá, la tala ilegal de árboles, que esto es sumamente común y se sigue viendo, obviamente, ya que mucha gente sigue haciendo este tipo de actividades. También tenemos la expansión agrícola y ganadería, que en muchas áreas del bosque son obviamente eliminadas para crear campos de cultivos o zonas de pastoreo para el ganado. Esta práctica obviamente reduce la superficie forestal y modifica las condiciones naturales del ecosistema. También tenemos la construcción de carreteras y asentamientos, que esto obviamente se sigue viendo mucho más. Cada vez que sigue el año, pasa el tiempo, obviamente se sigue construyendo más carreteras y asentamientos, ya que esto obviamente las carreteras facilitan, además del acceso a zonas antes protegidas, obviamente aumenta otras actividades como la tala y la minería ilegal. También tenemos la extracción mineral de la madera, que es mayormente la demanda de la madera para los muebles, ya sea para los muebles, para las viviendas, o bien productos industriales. Obviamente estos productos industriales incentivan la explotación forestal. Obviamente cuando no se realiza de una forma sostenible, provoca lo que es la degradación del bosque. También podemos ver las actividades mineras y petroleras, la demanda del petróleo y combustible. Tenemos la expansión de proyectos energéticos, la alta minería, la falta de control fiscal. También tenemos la emisión de gases de efecto invernadero y la deforestación masiva. Vemos aquí las causas naturales de que también hay causas antrópicas que vendrían por las actividades humanas y las causas naturales. Veamos las causas naturales. Vemos las inundaciones extremas. Obviamente los bosques aluviales están adaptados a inundaciones periódicas, pero eventos extraordinariamente
fuertes pueden afectar obviamente la vegetación y la modificación del ecosistema. Pero ¿qué relación tienen las causas naturales con la relación de las actividades humanas? En este caso, aunque son fenómenos naturales, el cambio climático provocado por las actividades humanas puede aumentar su intensidad. También veríamos las sequías prolongadas. Esto vendría a ser de que la reducción de lluvias disminuye, la disponibilidad de que el agua. Obviamente eso disminuye el agua y eso afecta a las especies que viven ahí, que dependen de ella, ¿no? ¿Qué relación tienen estas actividades con ello? Que estas causas naturales con las actividades humanas es que el calentamiento global. Obviamente que el calentamiento global es generado por las emisiones de gases de efecto invernadero que obviamente favorece la aparición de sequías más frecuentes. Tenemos la erosión natural y los incendios forestales por causas naturales. Estos en algunos casos pueden originarse por altas temperaturas o fenómenos naturales. Y la relación con las actividades humanas es el cambio climático aumenta las temperaturas y eso favorece a que se proponga o se propague o una propagación de incendios. ¿Cuáles son las principales consecuencias sobre las causas que hemos visto, ¿no? Tenemos obviamente como principal la pérdida de la biodiversidad, ya que esto es la destrucción del bosque, reduce los hábitats naturales de muchas especies de plantas y animales, lo cual provoca la disminución de sus poblaciones e incluso su desaparición. De ello, tenemos la contaminación de ríos, la degradación del suelo, alteraciones del equilibrio ecológico y mayor vulnerabilidad al cambio climático. Aquí podemos ver que en la contaminación del río, obviamente estas actividades agrícolas, mineras y petroleras contaminan el agua con sustancias tóxicas, obviamente afectando a los organismos acuáticos y a las comunidades que dependen de esos recursos. Vemos también la degradación del suelo, vendría a ser la eliminación de la vegetación y obviamente y el uso inadecuado del terreno provocan lo que es la erosión y pérdida de nutrientes. Obviamente esto disminuye la capacidad del suelo para sostener la vida vegetal. Y la mayor probabilidad de cambio climático y la alteración del equilibrio ecológico. Bueno, estas consecuencias son las más relevantes de ello porque obviamente afectan directamente con la biodiversidad, los recursos hídricos, la calidad del suelo y la estabilidad ecológica del bosque pluvial inundable, obviamente comprometiendo su conservación a largo plazo. Aquí vamos con una reflexión. Ah, aunque los bosques aluviales inundables ofrecen importantes beneficios ecológicos y sociales, muchas veces son afectados por actividades económicas que priorizan beneficio inmediato antes que su conservación. Acá podemos ver que las actividades como la deforestación, la agricultura intensiva, la, la minería ilegal, la explotación petrolera, están deteriorando progresivamente estos ambientes. Por ello es fundamental promover el uso responsable de los recursos naturales y fortalecer las acciones de, de conservación para asegurar la protección de estos bosques en un futuro. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye.